Les voy a pedir a Angie y a Isaac que modelen sus camisetas, por favor. A ver, de pie aquí. Ellos vinieron vestidos sin que yo les pidiera, o sea, de casualidad. Vean que tienen el mismo logo, ¿verdad? Sí, vienen en equipo, ¿verdad? Y, a ver, dense la vuelta. ¿Qué dice sus camisetas? Consejero.org, ¿verdad? Si buscan por internet, van a encontrar allí ese sitio de consejero.org. Esas camisetas vienen de la conferencia de consejería en octubre pasado, ¿de acuerdo? Muchas gracias. A ver, un aplauso para Angie y Isaac. Bueno, ellos, Pepe y Eli, un servidor, y los misioneros de Honduras, a quienes apoyamos el año pasado. También Isaías, ¿cómo se apellida? Isaías, un pastor de jóvenes de la Sierra de Veracruz. También a él le apoyamos con su conferencia. Este año, que es noviembre del 2 al 7, hasta ahorita tenemos un equipo de unas 12 personas, pero todos de aquí, de Nueva Vida, que van a asistir a esa conferencia de consejería. Y no pueden ver en sus boletines, en los apuntes del mensaje, que el título del mensaje es una pregunta. ¿Debemos ofrecer consejería? Obviamente estamos hablando de consejería bíblica. Y el logo que tienen en su camisa, la Biblia, pero el logo que tienen ellos allí es el logo de la Coalición de Consejeros Bíblicos de México. Tiene apenas 1 año y medio que se formó la coalición, y la coalición fue formada con el propósito de organizar estas conferencias y de promover la consejería bíblica en México. Los 6 integrantes o 7 de la coalición, todos conocen y saben de la iglesia Nueva Vida en Cristo. Los de Querétaro, ahí hay 2 iglesias, Horizonte, Gracia Soberana, y también Resurrección en Cristo o Restauración. No me acuerdo del otro porque están adentro, pero muy poquito. O sea, principalmente son Horizonte, Gracia Soberana. El hermano Rafael Castrejón de allá de Tijuana, él es parte de la coalición. Entonces son varios, un grupo de pastores, todos muy muy entusiasmados y promoviendo estas conferencias, que el año pasado tuvimos alrededor de 500 personas que asistieron al Track 1. Track 1, el primer nivel de consejería. Este año se va a agregar el Track 2. Los que fueron al Track 1, este año tomarán el 2, y los que van a llegar y que no fueron el año pasado van a tomar el Track 1, que se va a volver a dar. Y viene la iglesia de fe de allá de Lafayette, Indiana, viene el pastor Byers, viene el doctor Daniel Wickert y otros expositores, Rob Green, y creo que este año también va a venir Owen, el otro pastor, que van a estar dando estas conferencias de consejería. Y nosotros como iglesia, yo como pastor y misionero, estoy muy muy agradecido, muy entusiasmado, porque por muchos años he deseado que esto crezca. Y también he deseado que crezca en las iglesias locales y en nuestra iglesia, que crezca en esta consejería. Pero algunos dirían, ¿debemos como iglesia meternos en problemas personales de las personas? O sea, eso de la consejería bíblica es como ir a consultas, ¿no? Y que las personas te ayuden o te escuchen tus problemas y te pregunten de tus problemas. ¿Debe la iglesia meterse en ese asunto o debemos dejarlo a los profesionales? Esa es la opinión de muchos. Hay que dejar la consejería a los profesionales porque ellos son los entrenados y los educados para dar la consejería psicológica como debe ser. Y el punto de la consejería bíblica es no. No se debe dejar a ellos, es más, ellos, los profesionales, han invadido el territorio de la iglesia. De lo que Dios ha dado como nuestra tarea y nuestro deber en la consejería
bíblica, ellos son los que han invadido y han entrado sin Dios a decir que pueden ayudar a la gente profesionalmente y les dan sus medicamentos, le dan su psicoanálisis, le dan todo lo que ellos tienen, su gran preparación y sus doctorados para hacer. Y es una invasión de lo que Dios dio a la iglesia. Hay quienes dirían que la consejería bíblica, tener un ministerio de consejería bíblica es como opcional. Que algunas iglesias pueden meterse en eso, pero otras, pues la mayoría tal vez no debieran tener un ministerio de ese tipo porque es muy especializado y muy particular. O tal vez no sea un buen ministerio para las iglesias porque no todos los cristianos quieren arrepentirse y crecer a ese nivel, ¿verdad? Los cristianos prefieren asistir a la iglesia y escuchar el evangelio y la Biblia y las enseñanzas, pero no quieren que nadie se meta en sus asuntos personales. Les invito a abrir sus Biblias a Colosenses 1. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 28 y 29. Colosenses 1, 28 y 29. Colosenses 1, 28 dice: a este Cristo, del que ha estado hablando todo el capítulo 1, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Oremos. Padre nuestro, te pedimos que tú seas el que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu abra nuestros ojos, que podamos ver las verdades de tu palabra que hoy quieres aplicar a nuestras vidas. Y te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, punto número 1 en el bosquejo. El hombre siempre ha necesitado el consejo de Dios. La consejería no es nada nuevo. Consejería habla de abordar los asuntos personales de una persona, sus detalles individuales y personales, con la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios. Y el primer consejero, ¿quién cree que fue? El primer consejero revelado en la palabra de Dios, ¿quién fue? Dios mismo fue el primero en dar consejería bíblica. Ahora, aquí vemos el texto de Mateo 4:4, lo tengo aquí, dice así: Jesús, después de escuchar un consejo de Satanás, quien quiso dar su consejo, Jesús dijo: no, lo que tú dices es un mal consejo. Tú quieres que yo convierta alguna de estas piedras en pan, ¿verdad? Y Jesús dice: y lo podría hacer, tengo el poder de hacerlo, no hay duda. Satanás está diciendo: mira, tú tienes hambre, ¿ya tienes cuántos días sin comer? ¿Cuántos días sin comer? 40 días sin comer. ¿Tenía un poco de hambre Jesús? Sí, ya había pasado un tiempo de meditación, de compañerismo con su Dios, de prepararse personalmente para el ministerio que iba a empezar, y llega Satanás y dice: no, pues Jesús ahorita tiene un hambre, pero le voy a decir, ¿verdad? Oyes, te sugiero, te doy un consejo, Jesús, aquí como cuates te doy un consejo. No está muy bien que tengas tanta hambre, te podrías morir en cualquier momento, y creo que debes cambiar una piedra en pan. Imagínatelo bien rico, ¿verdad? Recién salido del horno, así uno de esos panes muy ricos, porque tienes mucha hambre.
¿Creen que nosotros también nos encontramos en situaciones donde tenemos algún deseo fuerte, alguna necesidad fuerte? ¿Verdad? Como es parte de la vida que uno tiene esos momentos, tengo mucha sed. ¿Y qué quiero cuando tengo mucha sed? Pues agua. Y algunas las queremos con hielito, ¿verdad? Y con un limoncito. Y sí, pero quiero agua. Quiero, ¿cuántos queremos comer, no? Después de toda una noche de no comer nada porque estuvimos dormidos, nos levantamos y empieza el estómago a pedir algo de comer. Imagínense después de 40 días. Y Satanás le dice, oye, haz esto porque ¿sabes qué? No sé por qué se está tardando Dios mucho. Los ángeles pueden ayudarte, pero no han llegado. Entonces tú tienes que hacer algo, ¿verdad? Tú tienes el derecho. Es un derecho humano comer, ¿no? Entonces, tú tienes una necesidad, se te antoja, tienes un derecho de comer y debes cuidarte a ti mismo. Tú sigue los deseos y los anhelos de tu corazón. Eso escuchamos un poco ayer, ¿verdad? De los directores del orfanatorio. Tú sigue tus deseos, ellos dijeron un poco, porque les gustó mucho el ambiente que se había creado y se quisieron ahí agregar a compartir y a retar a los chicos. Entonces, tenían ese consejo que es el mismo de Satanás, cuando dijo, a ver, cuídate, te puedes dañar, hasta te puedes morir. ¿Y qué dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre. Dices, tú me estás diciendo y animando, y la tentación va por un lado que se olvida de lo más importante. Por ahí llegan las tentaciones, por ahí llega el consejo malo. No debemos escuchar todos los consejos que escuchamos. Hay que evaluar el consejo que estás escuchando y decidir si es el consejo correcto o el incorrecto. Y Jesús aquí nos está aclarando bien clarito, dice, no, tu consejo es mal consejo porque no solo de pan vive el hombre. Más importante, el hombre necesita la palabra de Dios, la revelación de Dios, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? Es la revelación de Dios, las palabras de Dios. Dios nos hizo a todos dependientes del pan. ¿Alguien tiene duda de eso? Sí, ¿tendrías otro argumento? No, yo no necesito pan, ¿verdad? Yo no necesito comer, yo no necesito nutrición. Y luego, pues, sí hay que seguir consejos de no comer pura chatarra, ¿verdad? Jesús no dijo, no solo de papas vivirá el hombre, ¿verdad? De Doritos o de Sabritas. No. Ahí se tendría que agregar otra frase, ¿verdad? Sabritas y Doritos no, ¿verdad? El pan que Dios ha provisto, la carne, los animales, las plantas, Dios dice, no hay que rechazar lo que Dios ha creado para que comamos, sino hay que comerlo y aceptarlo con gratitud. Pero dice, pero no necesitas nada más que comer y que tomar. Necesitas más que nada. ¿Por qué? Porque Dios puso esa necesidad en ti. Dios no te hizo con instintos de animales. Dios te hizo con la necesidad de escuchar el consejo de Dios. Y si no tienes el consejo de Dios, no tienes la vida. No tienes lo más importante, no tienes la vida si no tienes la palabra de Dios. Si no comes pan, te mueres. ¿Estamos de acuerdo? Y Jesús nos está diciendo, y si no tienes la palabra de Dios, es peor que no tener pan. No tienes la vida, necesitas la palabra de Dios. ¿Sabes quién es tu peor consejero?
Sí, ¿tú sabes quién es tu peor consejero? Uno mismo, ¿verdad? La carne, el pecado que traemos adentro es el peor consejero, y también al consejero que tenemos adentro le tenemos que decir esto: no, ¿verdad? Acuérdate, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y eso no significa que cada vez que tienes hambre tienes que decir: no puedo comer porque tengo que leer primero un capítulo de la Biblia antes de comer. No está diciendo eso. Lo que Jesús estaba diciendo es que no lo voy a hacer porque tú me dices. En este momento voy a esperar la provisión de Dios para que se haga como Él dice y no como tú dices. Podría yo convertir la piedra en pan, pero mejor espero. Y Dios mandó ángeles después de eso que le atendieron. ¿Qué creen? ¿Comió bien? ¿Verdad? Dios proveyó por él, pero tuvo que establecer que el hombre tiene que ser paciente y obedecer primero a Dios antes que los deseos. El hombre necesitó del consejo de Dios antes de la caída. Esto lo vemos en Génesis 1, 28 al 30, donde Dios dio el primer consejo. Dios fue el primer consejero, sí, dio las primeras instrucciones y las aplicaciones de cómo ellos personalmente tenían que obedecer. Aquí lo tengo, Génesis 1:28 dice: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Estaban allí Adán y Eva diciéndose: wow, mira qué increíble, Dios te hizo para mí. Sí, Dios te hizo para mí, somos la primera pareja. Y aquí Dios está diciendo: y multiplíquense, ¿verdad? Disfruten de su unión físico, disfruten del fruto de aquí, del huerto que les he dado. Y así como aquí hay muchos árboles que producen mucha fruta, ustedes tienen que también producir muchos hijos. Esa era su instrucción, el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran el primer matrimonio. Y también les dijo: por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Cuando los deje, se va a unir a su esposa, ¿verdad? Su mujer, los dos serán una sola carne, y Dios estableció el matrimonio desde ese punto en adelante. Pero también les dio otro consejo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Este arbolito en medio del jardín, no. El día que de él comas, ciertamente morirás. La consejería bíblica declara la voluntad de Dios, repite la revelación de Dios y también da advertencias, las advertencias de Dios. Por eso estás sufriendo, por eso no está funcionando bien esto. ¿Qué dice la palabra de Dios para resolver estos problemas que estamos pasando? Así es la consejería. Y la consejería empezó antes de la caída, antes que hubiera pecado. O sea, la necesidad de consejería bíblica no es solamente por el pecado que está presente y que echa a perder las cosas. Pero después de la caída, la necesidad aumentó. La necesidad por consejería bíblica aumentó cuando cayó en pecado. Proverbios 2, 1 y 2, aquí lo tengo, dice: hijo mío, si haces tuyas mis palabras, si escuchas mi consejo, mis palabras que son las palabras de Dios, y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, porque solo hay una sabiduría y una inteligencia, que es la de Dios, ¿qué va a pasar? La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Tu vida va a ser otra cosa cuando tú escuches el consejo que yo te doy, que es la inteligencia y la sabiduría de Dios. El ser humano no solo tiene el peor consejero por dentro,
cuando él se dice a sí mismo, yo voy a hacer lo que yo quiero, no lo que Dios quiere. Yo voy a hacer las cosas a mi manera, como Satanás le dijo a Jesús. No tenía ese mal consejero dentro, ¿verdad? Tuvo que llegar Satanás para sugerirle, oye, tú tienes el poder, haz esto. Haz las cosas de una manera diferente a la voluntad de Dios y te va a ir mejor. No, aquí dice, si tú obedeces, si te sometes, si te entregas a la inteligencia, vendrá sabiduría a tu corazón y el conocimiento empieza a endulzar tu vida cuando escuchas la palabra de Dios. Y es lo que dice también Proverbios 3, 5 y 7. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, no en tus ideas. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará, Él enderezará tus caminos chuecos. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Hace algunos años una persona me dijo que su familia tenía que arreglar sus propios problemas. Y me estaba diciendo a mí, mi familia tiene que arreglar nuestros problemas. Danos espacio, aléjate. Y la iglesia tampoco se tiene que meter en nuestra familia. Nosotros tenemos que arreglar nuestros asuntos. Si tú tienes la misma opinión, aquí en Nueva Vida, vas a estar incómodo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no creemos eso. Nosotros no creemos que nuestras familias se aíslan y se quedan encerradas y que nadie más deba observar o opinar, sobre todo cuando es obvio a todo mundo que estamos caminando mal, están chuecos nuestros caminos. Y esta persona dijo, no se metan. Quería su espacio. Y tal vez no hubiera sido tan mala idea si tuviera intenciones esa persona de hacer lo que Dios mandaba, de buscar la voluntad de Dios en su palabra, pero no. Su intención era, las vamos a hacer como nosotros queremos y no queremos escuchar. Gracias, no se acerquen. Pues esa persona obviamente no está aquí, ¿verdad? Y no tiene muchos años que no ha sido parte de nuestra iglesia, pero recuerdo cómo fue esa la declaración y la decisión que se tomó. Según lo que decía, es mejor respetarnos los unos a los otros y no meternos en lo que no nos incumbe. No se metan. Algunos cristianos, incluyendo algunos pastores, dirían que es mejor que las iglesias se dediquen y se enfoquen a predicar el evangelio. ¿Sí? Personas con esa postura dicen, no, la iglesia funciona mejor y hay muchas iglesias que practican esto. Solo se dedican a la predicación del púlpito, como lo estamos haciendo ahorita, la enseñanza, tal vez como Isaac nos enseñaba al rato, y terminando el culto, ¿verdad? Nos despedimos, nos abrazamos, Dios te bendiga, pero hasta allí no hay una transparencia, no hay un deseo, y ni quieren que se predique, ni que se enseñe cosas prácticas de la consejería. Dirían que no se debe desviar la iglesia con otros asuntos y que no se debe estar metiendo en ministerios o cosas que no tienen que ver con predicar el evangelio. Entonces, esta es una objeción común. Las iglesias deben dedicarse a predicar el evangelio. Dice, no deben practicar ministerios de consejería, no deben meterse los unos a los otros a los asuntos personales. Y se apoyarían en un texto como este, 2 Timoteo 4, 1 y 2, que dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús,
que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo, predica la palabra. Ahí está, ¿verdad? La tarea de la iglesia es predicar. El problema es el resto del versículo, ¿verdad? Que dice, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Bueno, ya se metió un poco en la enseñanza, pero eso de corrige, reprende y anima, pues es la predicación, ¿verdad? Es lo que dicen ellos, es la predicación, ya no vamos a meternos en asuntos personales. Ayer Pepe predicó, pero también predicaron y compartieron los jóvenes que dieron su testimonio y los que participaron, y uno diría, está bien, pero hasta allí nomás. Pero no es posible quedarse allí nomás, ¿verdad? Cuando uno está enseñando correctamente la palabra de Dios. Algunos dicen, no, pero es que la predicación es tan importante, Dios cambia los corazones por medio de la predicación. Y dirían, es que así funcionan mejor las empresas también. Por ejemplo, una empresa debe dedicarse a fabricar algo útil para la comunidad y que venda bien, ¿verdad? O sea que si es una farmacia, pues que haga bien sus medicamentos y la gente viene y compra y la farmacia emplea a otros y ellos ganan dinero y hasta allí. Si la empresa empieza a meterse en los asuntos personales de las personas, es donde empiezan los problemas. Igual como en un equipo deportivo, ¿no? Que el equipo se dedique a entrenar y a competir y le irá mejor, porque es una distracción cuando los deportistas empiezan a mezclar sus asuntos personales con el deporte. Y cuando el equipo también quiere controlar demasiado los asuntos personales. Ese es el ejemplo, o es un ejemplo. Es como el aceite y el agua, ¿verdad? Aceite y agua no hay que mezclarlos, deben quedarse separados. No se pueden mezclar, no son compatibles. Pero no es cierto. ¿Saben que no es cierto? Las empresas más exitosas tienen reglas que afectan y que ayudan a las familias en sus vidas personales, ¿o no? Ayer estuvimos en un orfanatorio y ¿qué decían? Uno de los jóvenes ahí que ayuda, que trabaja, que dirige a otros, que antes estuvo en el orfanato, se llama Eduardo, él tiene 24 años de edad, es conserje allí y también ayuda a cuidar y él dijo, de aquí venimos de otros orfanatorios donde nos metimos en problemas, o sea, donde los rechazan de todos los lados, aterrizamos aquí. Esta es la última parada, dijo. Dice, ¿y sabes qué? Aquí nos va bien. Dice, no es como en los otros lados. Dice, lo que pasó en muchos casos en otros lados es que les faltó darnos más estructura. Lo que les faltó era enseñarnos cómo llevarnos bien. Dice, aquí ves que nos estamos peleando, está todo fuera de orden. No, todo muy limpio, muy ordenado, atentos, escuchando. Y dijo, ¿cómo? Es que nos enseñaron aquí a disciplinarnos y a tomar buenas decisiones. Dices, si aquí no aceptas y te sales, ya no hay dónde llegar, ¿eh? Y muchos niños ya saben, si de aquí sales y no aceptas la disciplina y la corrección, ya no hay quien te acepte. Entonces, su opinión de él es que era necesario que se metieran más en mis asuntos personales, no menos, para tener éxito. Los equipos deportivos más exitosos, los que son campeonatos, pues a veces tiene que ver con el talento y el nivel que tienen, pero ¿no es cierto que también si no se presentan a entrenar, ¿a poco se van a quedar en el equipo? Los que no se disciplinan y les dicen,
Y no estés comiendo chatarra tampoco, ¿verdad? No estés tomando Coca-Cola a medianoche porque si no descansas bien. O sea, hay muchas cosas en las que tiene uno que involucrarse para que funcionen bien aún estas cosas, como empresas y equipos. No, y el pasaje de 2 de Timoteo 4, dice, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, con mucho amor, pero es indispensable y es necesario la consejería bíblica. Y con mucha paciencia, tal vez a la primera, cuando se te invita, oye, quisiera platicar contigo de esto, y el cristiano dice, no, gracias, no, yo lo voy a arreglar. Ah, bueno, está bien, con paciencia, pero ¿sabes qué? Más adelantito, cuando sigue el camino y la vida en desorden, ¿qué vamos a tener que hacer? Oye, ¿aceptas? ¿Qué tal si estudiamos? ¿Qué tal si platicamos? ¿Qué tal si podemos ayudarte? Y no siempre somos tan amorosos todos, tanto que llegamos en el momento preciso, pero confiamos en un Dios que nos está haciendo crecer en Cristo, ¿verdad? Y que aunque lleguemos tarde o lleguemos antes o seamos un poco, tenemos que crecer también en la forma de dar la consejería o de recibir la consejería, pues que Dios está obrando para que todos crezcamos en Cristo, pero tenemos que estar involucrados en corregir, reprender y animar. Hebreos 10, 24 y 25 dice, preocupémonos los unos por los otros, preocupémonos como buenos hermanos, como consejeros, preocuparnos unos por otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos. Si estás en una iglesia amorosa que quiere hablarte de algo y tú dices, aquí ya se quisieron meter, entonces yo me voy de la iglesia. De eso está hablando. Dice, no dejes de congregarte. No digas, nos vamos a ir unos meses para arreglar nuestros asuntos de la familia y luego nos vemos cuando ya estemos mejor. Ese no es el plan de Dios, ¿verdad? Es como los que dicen, algún día me voy a bautizar cuando ya tenga todo ordenado y arreglado en mi vida. O algún día me voy a hacer miembro, algún día voy a empezar a participar, algún día voy a empezar a leer mi Biblia cuando ya esté más ordenado. No es la forma. La forma es conforme a Dios tiene que darnos la oportunidad y hay que tener paciencia. Hay que ir entendiendo poco a poco y creciendo y a veces somos muy lentos y hay que acelerar el proceso de crecimiento y de aprender, porque es de mayor bendición cuando tomamos pasos, como dijo Jesús, si tu mano te ofende, ¿qué debes hacer? Córtatelo, o sea, no estés, ¿verdad? Me está ofendiendo mi mano, entonces la tengo que... ya está verde y negro y ya tiene gangrena, pero no me lo cortes, ¿eh? O sea que uno a veces está apapachando su pecado y no quiere tomar los pasos necesarios. Las mejores empresas, equipos deportivos o orfanatorios aplican una disciplina y moral que beneficia las vidas de los empleados, tanto en sus vidas personales como en su trabajo, o en su equipo, o en su empresa, ¿verdad? Ahora, un ejemplo, para que quede más claro. Este señor se llama Jim White, ¿sí? Un norteamericano. Jaime, o Jimmy White, su apellido. Él tuvo problemas en un par de preparatorias, ni sabemos qué problemas tuvo, pero lo mandan como de esos, como al alumno más maleta, o al doctor más maleta, o al maestro más maleta. ¿A dónde lo mandan? Al pueblito más lejano, ¿verdad? Y a ver si le va bien, entonces ya se supera. Pero es lo que le pasó a él.
la regó en unos lugares y que lo mandan a un pueblito de California, porque él era del este, y lo mandaron hasta el otro lado de los Estados Unidos, a un pueblito en el sur, donde había puros hispanos, ¿sí? Que trabajaban en los campos y en una escuela que se llama McFarland. Así se llama el pueblo, y era el high school, la prepa de McFarland, donde lo mandaron él. Él era entrenador de fútbol americano. Problema que en esta prepa ni había equipo de fútbol americano, lo pusieron de entrenador de los corredores de campo. Sí, de los deportes menos conocidos y queridos, y allá lo mandaron. Entonces, no sé si hayan visto esta película, es de Kevin Costner. ¿Alguien lo ha visto? El de los corredores, ¿no? Sí, salió, yo creo que ya tiene unos 5 o 6 años o más. Tal vez hace 10 años salió esta película, y vean que puro mexicano, ¿eh? Los chicos que iban a la escuela eran casi puro mexicano, hablaban un torpe inglés y español y todo, y él tenía unos cuantos corredores, pero él y su familia iban pasando esta prueba muy fuerte, pero él decía, no tengo ya topé fondo, ¿eh? De aquí si no la saco bien, no hay dónde salir. Entonces se dedicó a enseñar en la escuela y con ese equipo, y un día que iba manejando y vio a unos chavos corriendo a buena velocidad, pues son de la escuela, y les preguntó, oye, ¿por qué iban corriendo? Dicen, es que en las mañanas llegamos de la casa corriendo a la escuela y tenemos que llegar rápido, no podemos esperar al autobús, entonces nos vamos corriendo a casa. Y él dijo, oye, ¿no te agregas a mi equipo? Entonces fue reclutando muchachos que trabajaban en los campos por sus papás, y los fue entrenando, pero ya tenían una condición increíble, solo necesitaban ayuda y los iba entrenando. Pero también tenían muchos problemas familiares, sus padres no querían que estuvieran en el deporte, tuvieron que superar muchas cosas, que incluyó levantarse muy temprano, y bueno, es de esas películas muy entretenidas, ¿no? Con todas sus complicaciones, pero se superaron tanto. El primer año no ganaron gran cosa, los de su grupo, las escuelas que competían contra ellos tenían pues las mañas, y él fue aprendiendo, el entrenador Jim White fue aprendiendo con los alumnos. Pero ya para el segundo año ya le empezaron a ganar a todos sus competidores, o sea, aprendieron las técnicas. Y los de McFarland ganaron el campeonato estatal, y empezó a ganar por 9 años consecutivos, ganaron los campeonatos estatales. O sea que de una situación muy difícil salió una gran competencia. Y aquí está el entrenador verdadero, no el actor, ¿verdad? Este es el entrenador verdadero con los muchachos de los primeros 2 años, cuando lucharon tanto para superarse y aprender. Estos son los verdaderos muchachos que ahora eran empresarios, directores, gerentes, muy, muy exitosos en todas áreas de sus empleos, que superaron a sus padres ¿verdad? No un poquito, sino por mucho. ¿Por qué? Porque aprendieron disciplina, aprendieron el esfuerzo que se requiere, el sacrificio que se requiere para poder superarse en esta vida. Jim White con sus corredores de los años 1099 al 2001. Fue cuando ellos ganaron, aprendieron, se superaron y ganaron los primeros campeonatos, y después siguieron todos los otros campeonatos, pero la escuela ya era una fuerza y reconocido, ¿verdad? Y pudieron ya hacerse famosos por lo que habían logrado, hasta que les hicieron una película, ¿verdad? Con un actor famoso que fuera la parte del entrenador. Tito 2:14 dice, Él se entregó por nosotros. Y esto es mucho más que un entrenador que venga a ayudarnos en un deporte, ¿verdad? Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien.
No se puede divorciar la educación, ni el empleo, ni el deporte, ni la iglesia de los asuntos y luchas y problemas que tenemos cada uno en nuestras vidas. Y la verdad es que Dios espera de nosotros mucho más de lo que estamos produciendo. ¿Creen ustedes eso? ¿Que Dios quiere que crezcamos, que podamos producir más? Oye, sí, qué gusto dar este mensaje hoy, habiendo visto lo que hicieron los jóvenes el día de ayer. ¿Sí? Que la verdad fue algo especial lo que se pudo hacer, lo que vimos ayer y las oportunidades que hay de ayudar a otras personas a aprender y a crecer y a superarse y a ser transformados y cambiados por el Evangelio de Jesucristo, que es mucho más que solo la disciplina de un deporte. Dice ahí, dedicados a hacer el bien, ¿verdad? No solo prediquen el Evangelio, no solo que las personas se salven y obtengan su seguro para no ir al infierno, que reciban su vida eterna, sino dedicados a hacer el bien. Primera de Pedro 2:12. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, aunque nos digan ustedes están equivocados y están mal porque predican del pecado, porque predican arrepentimiento, porque no aceptan a todo mundo como es la filosofía de hoy en día, aunque nos acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Habrá un día cuando no les queda otra más que decir, tenían toda la razón. Entonces, vamos terminando el mensaje con unos puntos de aplicación. De manera informal, todos participamos de diversas maneras en este ministerio de la consejería. O sea, aún los que dicen, nosotros no tenemos consejería, nosotros solo predicamos y solo enseñamos la Biblia. No es cierto. Dan consejería, se animan unos a otros cada vez que platicamos. Pero la pregunta es, ¿qué tan bueno es la consejería? ¿Es tan frívolo y tan temporal como el del mundo, que platican del clima, del deporte, de cosas que no importan y qué divertido que la pasamos ameno y recordando nuestros días de ganar campeonatos o de perder o de rompernos el brazo, la pierna en el deporte, ¿verdad? Cuando tuvimos yesos como Nicole, y recordamos esas aventuras, pero no pasa de ahí a decir, oyes, ¿y cómo aprendiste de eso? ¿Cómo creciste? ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo hoy que es mejor que en aquel día para servir a Dios? ¿Cómo estamos sirviendo mejor al Señor? Segundo punto de aplicación. De manera formal y oficial, les quiero decir, como iglesia tenemos un ministerio más formal que nunca. Pepe y yo estamos dando consejerías los martes en las noches. Tenemos el horario establecido, ya tenemos 2 horas apenas, ¿verdad? Pero ya es como una formalidad. Yo tengo años, desde el 91 que vine a México, de ofrecer consejería y dar consejerías, pero nunca fue tan formal como ahora, y estoy muy contento de poder decirles que como iglesia, ahí vamos en la estructura y la formalización, y esperamos que este ministerio crezca. O sea, trabajando juntos, Pepe y yo hemos estado trabajando en estas consejerías y más adelantito nos vamos a separar y yo voy a dar consejerías y voy a buscar a otras personas que me apoyen y que me ayuden a aconsejar, como Pepe me ha estado ayudando, y Pepe también va a tener su propio equipo. En vez de dar 2 horas de consejería los martes, vamos a dar 4 horas de consejería los martes, ¿verdad? Cuando ya tengamos esta división. Angie es buena consejera, ella también me ha apoyado en unas consejerías que dimos allá en la casa un tiempo atrás y tenemos otros muy buenos consejeros aquí,
mi esposa, muy buena consejera, y otros, y podemos agregar personas a nuestros ministerios, pero lo que quiero decir es que este tiempo está ya establecido, es más oficial y más formal, el de los martes en la noche. Y queremos que más personas se agreguen al equipo, ¿verdad? ¿Perdón? Bueno, es de 6:30, empezamos, y luego tenemos otra a las 8, pero tienes que hacer cita desde antes, ¿verdad? Se tiene que hacer por citas para poder aprovecharlo. Qué bueno que hay preguntas y les voy a comentar un poquito más de cómo participar. Toda la iglesia debe participar de dos maneras. Uno, cuando necesito consejería como miembro de la iglesia, pues ya sé que tenemos este ministerio y puedo aprovecharlo. Y creo que ya debían saberlo, que cuando quisieran pedir consejería, que hay varios que lo daríamos en otros horarios también para la iglesia, pero ya hay un tiempo formal y podemos aprovecharlo. ¿Cuándo debemos pedir consejería? ¿Cuándo debe uno decir, bueno, yo creo que yo sí voy a pedir cita y voy a pedir consejería? Pues es cuando no sabemos qué hacer con algún problema, con algún detalle en nuestra vida que nos está frenando, que nos tiene atascados, que nos tiene frustrados. Entonces, cuando estamos en eso, hay que pedir pues cita y consejería, que es simplemente un discipulado un poco más concentrado. ¿Sí? Es cuando tu discipulador se reúne contigo y te lleva la palabra de Dios para tratar con estas disciplinas que necesitamos en la vida, y la consejería es más específica cuando necesitamos ayuda con algo en particular. Pero es cuando estoy atorado y no sé qué hacer, que necesito ayuda, que necesito un consejo. Ahora, claro que la consejería informal la seguimos dando cada vez que platicamos. Ahorita decimos amén y comemos pan y tomamos un poco de café, y ahí en la plática pueden salir muy buenos consejos. Eso nunca debe detenerse. Hay mucha consejería informal y tal vez en esos momentos, oye, estoy batallando con esto, y tú qué consejo me das, y en ese momento recibo un consejo y todo está muy bien. La consejería formal es para los casos un poco más fuertes, donde no es que ya le busqué por todos lados y voy a necesitar varias semanas, varias consultas, varias sesiones, ¿verdad? Para que me ayuden a tratar con este asunto y aplicar la palabra de Dios para enderezar mi camino, para que Dios me pueda bendecir. En segundo lugar, debemos participar en este ministerio de consejería de esta manera. Y esto es lo que no teníamos antes, tan formal, que podemos decir cuando estás platicando con tu vecino o con un amigo que te está diciendo, oye, no sé qué me pasa, pero ya tengo varios meses con una depresión, no sé qué hacer. ¿Y sabes qué tú puedes decir? ¿Sabes qué? En mi iglesia tenemos un ministerio de consejería. ¿Te interesaría? ¿Verdad? Yo te ayudo a hacer unas citas si te interesa. Entonces uno tiene en su mente, cuando escucha algo, cuando el vecino, o cuando tu familiar, o cuando tu amigo, o cuando alguien que vive por acá te dice, es que tengo esto, y tú tal vez te digan, no gracias, no me interesa, pero hay quienes van a decir, ay, ¿cuánto cuesta? ¿Y tú qué les vas a decir? Pues no cobramos nada, no se cobra nada. Entonces, consejería gratis, no hay tal cosa, ¿verdad? Más que en esta iglesia, ¿verdad? En ningún otro lado lo ofrecen gratis. Pero aquí compartimos la palabra de Dios sin cobrar. Otras aplicaciones de este estudio: quisiéramos ofrecer tutorías para alumnos de primaria, de secundaria y prepa. Y también lo que hicimos ayer en el orfanatorio es parte de este punto, ¿verdad? Como iglesia queremos estar involucrados más y más en ofrecer a la comunidad ayuda para ellos,
ayuda que demuestre y que en acción sientan el amor de Dios por lo que uno está haciendo por ellos. Eso ocurrió ayer y quisiéramos que cada semana aquí hubiera, así como ya se estableció consejería más formal, sería una tutoría más formal donde las personas llegan, los niños sobre todo, de primaria, de secundaria, que no le están luchando con las matemáticas o con el inglés o con alguna materia y uno, oyes, pueden venir acá y todavía no sabemos si debemos cobrar un poquito o no. Porque a veces lo que se da gratis tampoco se valora, ¿verdad? Entonces, en este asunto estamos evaluando y pensando, pero estamos haciendo planes que quisiéramos hacer esto y que muchos, así como más y más debemos involucrarnos en la consejería, también más y más, este puede ser un ministerio de la iglesia, donde los miembros todos estamos dando para servir a Dios unas 4 horas a la semana, para ayudar a otros, en vez de que pasen semanas y semanas y semanas y cuánto tiempo, pues fui a los cultos, ¿verdad? Y estamos diciendo hay que ir más allá, hay que crecer más y estar más involucrados en la obra de Dios, de llevar su evangelio al mundo. Y número 4, nos interesa proponer, este es como un aviso también, que estamos ya ha habido un poco de comunicación con el desarrollo urbano de Cuautitlán Izcalli. El espacio que está aquí al otro lado de la calle que acaban de pavimentar, hay un espacio grande. Alguna parte de todo eso es espacio comunitario. Y seguro si nadie dice nada, así se queda como está ahorita. Pero si les decimos, oye, le pedimos a la ciudad de Cuautitlán, si ponen concreto y mallas y pasto y arbolitos, que podríamos hacer un área verde y juegos tal vez, a ver qué nos ponen acá enfrente. ¿Pero qué? ¿Y por qué les comento eso? Porque también algunos decimos, bueno, tal vez no pueda enseñar muy bien a los niños, tal vez de consejería no estoy tan seguro. Lo que yo quiero, lo que yo le ofrezco a Dios es mano de obra, es trabajo también. ¿Verdad? También se puede servir al Señor de esa manera y podríamos cuidar estas áreas verdes que le vamos a pedir al Señor. Concluyendo, Mateo 5:16 dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. No vamos a obligar a nadie a aceptar la consejería, ¿verdad? Así no se hace. Pero siempre estamos invitando, siempre estamos ofreciendo y diciendo, Dios quiere que sigamos creciendo en Cristo y una de las herramientas muy importantes y muy bíblicas es la consejería bíblica y es el servicio a la comunidad como iglesia. Para buscar maneras que reflejan en nuestras acciones lo que creemos y predicamos. Que aquí no solo se predica, no solo se dice, sino que aquí también se hace. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra que nos aconseja. Tú aconsejaste a Adán y Eva, a Caín y a muchos del Antiguo Testamento, pero a nosotros nos has dado tu consejo completo en tu palabra. Y te damos gracias por esto. Y Señor, queremos seguir ofreciéndonos unos a otros, animándonos unos a otros con este consejo. Y a los que puedan prepararse más y superarse más y ser consejeros más y más sabios y más amorosos y más intencionales, Señor, ayúdanos a ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, para que tú seas honrado y glorificado y nosotros cumplamos más y más tu voluntad y tengamos más y más gozo al ver lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.